Vamos a pasar ahora con nuestro primer invitado de esta mañana y de esta semana. Nos acompaña Juan Cheput, político y ex ministro de Trabajo. Juan, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pancho. Me auno al pesar que ha manifestado tiene el mundo por el fallecimiento del Papa Francisco. Mm, Y bueno, yo recomendaría una película extraordinaria hasta el final, ¿no? O sea, al final se arruina, ujú. según lo que dice la prensa internacional, que es Cónclave. Que justamente se acaba de... Es una película reciente, ¿no? Es Que una creo película que... reciente que era candidata a ser una de las mejores películas, pero no ganó el Oscar Ujú, porque la prensa internacional dice que en el momento final ujú. mete su garra, el progresismo y arruina una película. No, obviamente no voy a contarlo Sí, para sí, no sí. spoilear, pero sí te lo cuento detrás de cámaras. Lo único malo es el El final, final. Bueno, y- y será importante entonces pero es toda la forma para como se verlo. elige al Papa, ¿no? Claro, que justamente lo que va a suceder en las próximas semanas tal vez, Ujú. así que cuando hay justamente la curiosidad, las personas pueden acudir a ver cómo sucede. Otra película que también está disponible, y yo la vi esta última semana porque tuve una Semana Santa bastante tranquila, porque tengo una lesión en la pierna. La Pasión de Cristo Ujú. está disponible en Netflix en arameo, porque hace tiempo la vi Así se yo. filmó, Así se filmó. Yo la claro. vi hace tiempo, me acuerdo, la vi en arameo y en latín, porque tienen esos dos idiomas, y me gustó mucho, ¿no? Porque como se trata de un evento tan importante, tan espiritual, creo que la traducción al inglés o al castellano Ujú. carece o le quita la envergadura suficiente, ¿no? Entonces yo la estaba buscando en diferentes plataformas y no la encontraba, y ahora está disponible en arameo original y tiene un sentido mucho más profundo Ahora, que le da. los primeros minutos fueron los que causaron una serie de decesos, sobre todo en el mundo del sacerdocio. Hubo gente que no resistía ver con ese realismo lo que fue la pasión de Cristo, ¿no? Sí, Porque una de las cosas que caracteriza a Mel Gibson, al director, es la originalidad. el realismo, ¿no? Sí, Amparado en historiadores. exacto. Y en una época en que el Imperio Romano abarcaba hasta Iberia, Ujú. no como dice el ignorante Nicolás Maduro, Que dice el Imperio ¿no? Español, El ¿no? imperio, claro, Iberia era un conjunto de reinos así totalmente desagregados, Sí, ¿no? Lusitania, todo que ahora es Portugal, y estaba en manos del imperio romano. sí. A tal punto que Gladiador es el Era un español, español, claro. efectivamente, ¿no? Tal cual. Pero bueno, pues Nicolás Maduro no es la primera vez que tiene un lapsus de esta naturaleza Ignorancia, hay que ignorancia, decirlo sin ignorancia eufemismo. pura, ignorancia pura. Bueno, otro hecho que también fue importante la semana anterior, no solamente en el mundo espiritual, porque han sido, digamos, unos últimos tal vez 15 días, con el fallecimiento también de Mario Vargas Llosa, que también sacudió al Perú y al mundo, la Semana Santa, por supuesto, pero también tuvimos la sentencia o la condena a los Humala y la escapada de Nadine Heredia, quien hoy se encuentra en Brasil y presuntamente, por lo que indican algunos, ya gozando de algunos privilegios, algunas Ujú. libertades que han sido otorgadas por el gobierno también de izquierda y aliado, de cierta manera, de los Humala, de Lula da Silva. ¿Cuál ha sido tu apreciación un poco de lo que ha sido esta salida, ¿no? Porque ¿cómo es posible, nuevamente, que se le escape, que se le escape las tortugas? Y teníamos una sentencia adelantada, se iba a hacer la lectura de la sentencia adelantada, ya se sabía que iba a pasar, y no se les ocurrió a las personas correspondientes vigilar a tanto Ollantumala como su esposa, y al hermano, y al hijo, y a todos. Ha sido una fuga, ¿no? Sí, Ujú, o sea, también hablando sin eufemismos. Y algo que yo quisiera comentarte ahora es la forma descarada como se pretendía, porque ya la racionalidad está volviendo sobre la mesa sí. a tratar de justificar algo que es absolutamente incorrecto, la Ujú, forma como se ha dado el asilo. El mismo día que se concedió, muchos abogados ujú, de oficio de Nadine Heredia, porque no entiendo por qué lo hicieron, empezaron a salir en los medios a decir que era imposible, que no se concediera el asilo, sí. ¿no? Que de todas maneras tenía que darse. Acá lo que hay es una internacional de la corrupción, así Ujú, como hay la primera internacional, ¿no?, del comunismo, sí. hay una internacional de la corrupción, porque las embajadas de México y de y en este caso De de Brasil. Brasil se han convertido pues en guaridas de delincuentes, de los izquierdistas, Ujú, ¿no? Estamos viendo lo que hizo con Pedro Castillo, lo que hizo con Rafael Correa, o con el mismo Jorge Glass, un corrupto brazo derecho de Rafael Correa en la izquierda, Evo Morales, Nadine Heredia y posiblemente Ollanta Humala. Entonces acá hay que llamarle la atención al gobierno, sin ninguna duda,
¿Por qué? Porque han podido evitar el asilo. El salvoconducto no se tiene que dar de una manera inmediata, a tal punto que el propio abogado de Nadine Heredia, un abogado brasileño, ¿no? ¿Qué tipo de nacionalismo es el de Ollantumala que tiene abogados brasileños? ¿No? Eso demuestra la incoherencia de la izquierda. Este abogado brasileño, Aurelio de Carvalho, dice que a ellos los sorprendió el carácter instantáneo, y utiliza esa palabra, Sí, del asilo, ¿no? Del salvoconducto. sí. Entonces, estamos viendo pues una decisión política de parte de la señora Boluarte de facilitar la salida inmediata de Nadine Heredia, seguramente pensando en un futuro para ella, porque de lo contrario no se puede explicar. Acá ella es una persona que ha sido juzgada, que tenía una condena en marcha. El gobierno ha podido decir esperemos el 29 de abril, ¿no? Sin ningún problema, porque el 29 de abril es la sentencia definitiva, Sí. y no otorgar el salvoconducto. Pero no, lo ha hecho de manera instantánea, y acá hay responsabilidad de todos los ministros. Porque Ahora, es muy probable que Nadine Heredia y Ollantumala ya hayan planificado ese por salvoconducto supuesto, desde antes, ¿no? Carvalho lo dice, ¿ah? El abogado dice que lo habían pensado una semana antes, Sí. o sea, hay premeditación y alevosía. Ujú. Por lo tanto, le han mentido al país, indicando de que ella estaba enferma, Claro, que cuando estaba en anoche una ha salido que estaba que se iba a la piscina, Sí. ¿no? Le han mentido al país, le han mentido al sistema judicial, pero lo peor de todo, Pancho, ya esto es de parte de la actitud del gobierno en el momento de evaluar, lo peor de todo es lo siguiente, que en la propia sentencia se indica que fue Ignacio Lula da Silva el que a través del Partido de los Trabajadores le da en el 2006 la orden a ese partido para que le den $3 millones y le pone inclusive un agente para que le maneje la campaña, Fabre, ¿no? Sí. Eso se dice en la sentencia. Entonces, ¿por qué el gobierno peruano no dice si el agente corruptor, Lula, es el que da los 3 millones? Obviamente, eso es obvio una razón para que el Estado peruano, por lo menos por un acto de soberanía, se demore un poco en otorgar el salvoconducto. O sea, el que corrompe pide el asilo, ¿no? Le otorga el asilo. Y eso no es un factor de evaluación del gobierno peruano. O sea, hay una serie de irregularidades realmente que comprometen, creo yo, a la misma Dina Boluarte, ¿no? Ahora, tuvimos un caso relativamente semejante, que creo que ya se cumplieron 6 años desde el fallecimiento de Alan García. Él ingresa también a la Embajada de Uruguay, pide el asilo político y hay un periodo largo, ¿no? O por lo menos de algunos días, incluso hay suficientes días como para que un sector de la izquierda haga un spot publicitario que trata de hacerse viral, donde incluye a periodistas, incluye influencers, incluye artistas, etcétera, ¿no? La comedia que ya conocemos. Se dan incluso el tiempo de hacer este tipo de spot publicitario, pidiéndole a Uruguay que no se le extienda el asilo político a Alan García. ¿Cuál es el procedimiento en materia de derecho internacional o en materia de derecho diplomático, llámese como fuere, en el cual el embajador de Brasil en Perú recibe la solicitud y luego tiene que enviarla a Brasil y luego se toma una decisión? Porque efectivamente lo que llama la atención es la prolijidad y la rapidez con la que ha sucedido todo, al punto en que la gente dijo, nadie sabe dónde está Nadie Heredia, ¿dónde está? ¡Pum! Ya está, Así es. ya está en la embajada y ya a las 3 de la mañana salió. A las 3 de la mañana al día siguiente, o sea, ni siquiera estuvo más de 24 horas Y en la salió a embajada las de 3 de la Brasil. mañana porque le enviaron un avión. Le enviaron un avión, Y si claro. no, se hubiera ido antes, si hubiera Sí. encontrado un vuelo comercial. El canciller, en este caso el embajador de Brasil, cuando recibe la solicitud de asilo, pues obviamente se lo tiene que comunicar a la Cancillería peruana. Sí. Y la Cancillería peruana al premier y a la presidenta. Por una sencilla razón, las extradiciones, los asilos se analizan a nivel de Consejo de Ministros. Yo he participado en consejos de ministros donde el canciller da cuenta de las extradiciones, que contra lo que la gente piensa son muchas. ¿Por qué? Porque hay algunos delincuentes acá que no son de renombre, pero que los necesitan o que los busca la justicia de su país de origen. Entonces se conceden extradiciones que se tienen que aprobar o dar cuenta al Consejo de Ministros. Sí. Entonces acá la solicitud de asilo ha tenido que ser tratada en Consejo de Ministros. O sea, se le ha mentido Pero al país. depende del Perú aceptar o conceder el asilo político, ¿no depende acaso de No, Brasil? mira, acaso, ¿O cuál es la posición no, que puede tomar Perú? lo que dicen los abogados es mentira, ¿ya? ¿Por qué?
Hay una serie de casos en el mundo en el Ujú. cual a la solicitud de asilo Sí. la acompaña un periodo en el cual el país indica no procede el asilo porque acá no hay perseguidos políticos, Ujú. etcétera, etcétera. O sea, Julian Assange, ¿no? Ujú. Que es se asila en la embajada ecuatoriana en Londres Sí. y se enfrenta a los Estados Unidos. Por eso cuando yo escucho a políticos y a abogados que dicen no nos podemos enfrentar con Brasil, no podemos manejar nuestras relaciones internacionales así con un país tan importante como Brasil. ¿Qué dimensión política tiene Ecuador y qué dimensión política tiene los Estados Unidos? Sí. Sin embargo, Ecuador le dijo no a la extradición de Julián Assange. Y por otro lado, también la situación del asilo colombiano con Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Ujú. 6 años para que se les pide el salvoconducto. En este caso específico de Nadine Heredia, hay que analizar bien lo que dice la Convención de Caracas, firmada por el Perú en 1954. En el artículo 3 indica no procederá el asilo, etcétera, etcétera, Ujú. si es que hay de por medio una causa judicial, una sentencia firme y un proceso en marcha. Y en el artículo 4 dice, ya será parte del país que solicite el asilo la calificación del asilo en tal. Sí. Entonces, en materia jurídica y en materia de lógica jurídica, es como una implicancia lógica. P implica Q. Sí. Entonces, el punto número 3 es que no sea una persona perseguida. Entonces, si tú dices, no es una persona perseguida, paso al punto número 4. Ujú. Pido el asilo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, acá se han zurrado en el artículo 3 Ujú. que es una persona que está siendo condenada, ni siquiera en el caso de Alan García estaba investigado, en Ujú. este caso está condenado. Sí. Entonces, es una burla del Brasil al Perú y tiene como cómplices a un conjunto de abogados que salen a decir no se puede hacer absolutamente nada, mintiéndole al país de manera descarada. Pero ahora que ya la señora está en Brasil, ahora ya no se puede hacer nada, ¿o sí? Bueno, yo creo que sí, por supuesto que sí, y te hablo como político. Cuando salga la condena el 29, el Perú tranquilamente puede activar los mecanismos de extradición, Ujú. sin ningún problema. No es Pero, que esa es otra cosa que mira cómo falsean la noticia. ujú. Ya no podemos hacer nada, dicen estos señores abogados, ¿no? Falso. Si el 29 sale la condena firme, el Perú tranquilamente puede armar un cuadernillo de extradición y empezar ese proceso con el Brasil, Pero sin ningún problema. difícilmente con Lula de presidente Ah, veamos un bueno, resultado. mira lo que pasó por eso hay que ver los antecedentes latinoamericanos. Ujú. En el caso de Julián Assange, ¿no? Ya que tocamos el tema Sí. hace poco, Lucio Correa le da el asilo, pero luego cuando gana el siguiente presidente, Ujú. simplemente dice ya procede la extradición. Ujú. Entonces, Jair Bolsonaro, si gana la derecha, Claro, o cualquiera de la derecha, el senador Sergio Moro, que ha van sido a juez. matar, van a sacar Claro, disparada a pero Nadine mira, Heredia. mira cosas que ha debido analizar el Perú. En el año 2023, y yo pienso que leen periódicos estos señores, Ujú. los gobernantes, lo primero que hace el señor Lula es cambiar al juez del Tribunal Supremo, que es como en Estados Unidos una decisión presidencial, Sí. y pone a su ex abogado, Ujú. ¿no? ¿Y qué es lo que hace este señor ligado a Lula? Dice, el tema Odebrecht ya no va, sanciona, ¿no? ¿Por qué? Por un pequeño error procedimental lo sancionó y lo anuló. Mira cómo ha venido actuando Lula en relación a Odebrecht. Y ahora, en el caso del Perú, obviamente tiene que salvar a una señora como Nadine Heredia. ¿Por qué? Porque como ella no ha dicho Lula me dio la plata, y Sí. igual Ollantumala, le debe el favor para que no lo comprometan, ¿no? Ujú. Ahora, Jair Bolsonaro justamente subió un tuit al respecto, ¿no? Tenemos ahí el tuit, vamos a ponerlo en la pantalla y lo vamos a leer igual para las personas que nos siguen de manera audiovisual. Es un tuit largo, pero básicamente lo que dice es, Lula da Silva recibió a una corrupta como perseguida política, ¿no? Lo que responde efectivamente a lo que mencionábamos, que hay, o que se confirma de cierta manera la tesis fiscal, que era que había Ujú. este vínculo entre el gobierno de Brasil, el partido del PT, el partido de Lula, y estos aportes que se habían recibido durante las campañas.